Sois muchos los que cada día me preguntáis por cámaras de interiores que podamos colocar dentro de casa y que sean económicas. Y en esta ocasión os vengo a hablar de una de estas que acaba de caer en mis manos, concretamente esta que veis aquí, la EZViz C6, una cámara con resolución 2K, una cámara que nos va a ofrecer mucha calidad de imagen y una cámara que además es inteligente, detecta personas, permite el auto-tracking de dichas personas, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cámara, configurarla, dónde la voy a colocar, cuáles son sus detalles, etc., no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete de esta EZViz C6, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, características, funcionalidades, etcétera, para que os sea más fácil su puesta en marcha. La C6, al igual que ocurre con otros modelos de EZViz, está súper bien construida y en este caso le han hecho un diseño redondo, un diseño que me gusta bastante comparado con otros modelos que he probado de la marca. En la base tenemos el soporte para poder colgarla en la pared, si es que quisiéramos hacerlo, viene con todos los accesorios incluidos y también tiene unas patitas de goma por si las queremos dejar encima de un mueble, mesa, etcétera. En la parte trasera nos encontramos un puerto Ethernet RJ45 para conectarla por cable directamente al router y un puerto micro USB que sirve para alimentar esta cámara, la cual no tiene batería y tiene que estar todo el tiempo conectada a la corriente. Luego en la parte de arriba tenemos lo que es el altavoz, que como veis también tiene un diseño muy chulo, así como una especie de florecitas. Tener en cuenta que es una cámara de interiores y el diseño cuenta bastante para EZViz. Es una cámara PTZ, es decir, se mueve de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, con un desplazamiento horizontal de 353 grados y un desplazamiento vertical de 133 grados. Como podéis ver, una de las cosas muy chulas que han hecho es que la cámara tiene un modo privacidad mediante el cual la lente se desplaza hacia arriba del todo y queda dibujada una carita así en plan durmiente, cosa que no he visto en ningún otro modelo de la marca. Y luego, aprovechando esa zona, nos encontramos una tapita en cuyo interior va a haber una ranura para tarjetas microSD y el botón de reset de la cámara. En esta ranura microSD podemos insertar una tarjeta de este tipo de hasta 256 GB de capacidad. Este almacenamiento es gratuito, aunque también podemos contratar el almacenamiento en la nube de EZViz. Muchos me preguntáis si la aplicación es gratuita y sí, es totalmente gratuita, no hay ninguna cuota mensual, salvo para el almacenamiento en la nube comentado. Fijaos, si movemos hacia abajo, queda al descubierto lo que es la lente de la cámara, que nos va a dar una resolución de 2K y esto se nota mucho comparada con otros modelos 1080p que he probado aquí en el canal. Además nos va a permitir una visión en color con la lente Starlight. Con este movimiento la cámara EZViz C6 nos va a permitir tener un modo privacidad muy chulo, de forma que a partir de la aplicación podemos hacer que la cámara deje de visualizar, por ejemplo en momentos en los que nosotros estamos en casa y no queremos que esto ocurra. Es una cámara muy discreta que queda muy bien, como podéis ver en la imagen, en cualquier sitio en la que la coloquemos y es una cámara ideal para la detección de personas y mascotas mediante la inteligencia artificial que posee. Además tiene cosas muy chulas, como veréis más adelante, como por ejemplo el control por gestos que podemos realizar con nuestras manos. Una cámara que soporta Wi-Fi de doble banda, en este caso posiblemente de las primeras que he probado aquí en el canal, es decir, podemos conectarla a una red de 5 GHz y luego permite cosas interesantes como llamadas bidireccionales o seguimiento con zoom automático. Este zoom automático nos va a permitir realizar seguimiento de personas, por ejemplo cuando entren en casa, cuando entren en una habitación, etc. Y no solo personas, sino que por ejemplo estamos en el trabajo y no queremos perder el movimiento de nuestra mascota y podemos recibir notificaciones en el móvil cada vez que la cámara detecte a dicha mascota, incluso cuando salten o corran por las escaleras.
Bien, ahora que ya sabemos las principales especificaciones y funcionalidades, vamos a sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil y vamos a ver qué calidad de imagen nos ofrece, cuáles son las funcionalidades que nos ofrece dicha aplicación del teléfono móvil, etc. Como siempre, la aplicación que utilizaremos es EZViz, que tenemos disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android, y para añadir la cámara simplemente hemos de pulsar el icono más de la parte superior derecha y luego añadir dispositivo. Elegimos la opción cámaras y luego escanearemos el código QR situado en la base de dicha cámara. Una vez escaneado el código QR se detectará de forma inmediata, pulsaremos el dispositivo está encendido y después pulsaremos el botón siguiente. Después pulsaremos el botón iniciar, pulsamos el indicador parpadea en azul y pulsamos siguiente. Conectaremos ahora la cámara a nuestra red Wi-Fi, teniendo en cuenta que, como os comentaba anteriormente, también soporta red de 5 GHz. Pulsamos el botón acceder, cambiamos el nombre a la cámara, en mi caso va a ser C6, voy a crear una ubicación personalizada que en mi caso se va a llamar Siles, que es la ubicación donde va a estar colocada esta C6 de EZViz. Una vez hecho esto, ya aquí podemos configurar lo que es la zona horaria, el formato de fecha y en mi caso desactivar la prueba gratuita de CoolPlay, ya que no voy a utilizar la red en la nube de EZViz. Cambiamos lo que es la contraseña de la cámara para más adelante cifrado de imagen y si queremos utilizar el protocolo RTSP, por ejemplo para unirla a un servidor NAS. Una vez hecho esto pulsamos el botón He modificado, pulsamos OK y a los pocos segundos ya tenemos la cámara disponible en la pantalla principal de la aplicación. Como veis, ahí ya tenemos la visión en tiempo real de la cámara. Y una de las cosas que hago siempre que pruebo un dispositivo de esta marca es actualizar el firmware a la última versión para tener las últimas novedades y mejoras disponibles y tener un mayor disfrute de lo que es la cámara C6 de EZViz. El proceso va a tardar unos segundos y se hace cómodamente desde los ajustes de la aplicación. Una vez actualizado el firmware, ya tenemos la cámara lista para ser usada, como podéis ver ahí, y ya simplemente al tocar sobre la imagen me podéis ver ahí saludando y fijaos lo que os comentaba, al detectarme hace zoom hacia mí y nos muestra dos visiones distintas, una pequeñita y otra en grande, cosa que me ha gustado mucho y que no había probado hasta ahora en otros modelos. Fijaos cuando me levanto, detecta mi presencia, una forma humana, hace zoom y más adelante si quiero puedo configurar para que me siga mientras estoy andando. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la cámara. Lo que es la visión de día, como os comentaba, es resolución 2K y esto se nota muchísimo, como podéis ver ahí. Tiene una muy buena resolución esta cámara, cosa que para mí es muy importante, ya que por ejemplo en caso de robo podríamos detectar mucho mejor la cara de la persona que ha entrado en casa. Como podéis ver ahí, de día se ve perfecta. Y luego lo que es la visión nocturna también, es decir, una visión nocturna con mucho detalle, que como podéis ver en la imagen cubre todo lo que es el salón de mi casa y además al ser PTZ podemos moverla izquierda, derecha, arriba y abajo para tener una visión mucho más amplia de todos los rincones de la estancia. La grabación que habéis visto está realizada desde la propia cámara en los ajustes que hay en la parte inferior, justo ahí donde pone grabar, y al pulsar sobre ese icono va a quedar grabada en el carrete del teléfono móvil. Es una grabación manual de vídeo, pero también podemos tomar una foto si queremos. Luego lo que es el PTZ se accede desde la misma opción, la parte inferior, y aparece un joystick que nos va a permitir el paneo e inclinación que os comentaba anteriormente. Podemos desplazar derecha, izquierda, arriba y abajo de forma muy fácil y muy cómoda con la aplicación del teléfono móvil. Podemos utilizar la cámara para hablar o como intercomunicador bidireccional mediante la opción micrófono que también hay en ese menú, de forma que podríamos establecer una conversación con la gente que esté en la casa. Tenemos disponible 4 definiciones: Ultra HD, Full HD, alta definición y estándar, y he de deciros que se nota muchísimo cada una de ellas en lo que a calidad se refiere. Mi recomendación obviamente es que utilicemos Ultra HD, que es la que permite resolución 2K que os comentaba anteriormente. Luego otras cosas chulas es el tema de la foto en 360, mediante la cual
la cámara va a tomar una instantánea que va a cubrir 360 grados y luego nosotros, una vez hecha esa instantánea, la cual vamos a poder ver en la pantalla del teléfono móvil, podemos tocar en un punto de la misma para hacer que la cámara se mueva a esa visualización de forma súper rápida. Fijaos, una vez tomada la imagen, yo toco, por ejemplo, en el mueble y automáticamente la cámara apunta a dicho objeto. Esto hace que tengamos una mayor polivalencia y una mayor exactitud para visualizar de forma rápida un objeto de nuestra sala. Detalles chulos es que, por ejemplo, podemos organizar lo que es el menú de la parte inferior, moviendo las opciones arriba a abajo en función de nuestros intereses. Son esos pequeños detalles que me gustan mucho en este tipo de aplicaciones. Y luego lo que os comentaba, el modo privacidad, que es una auténtica pasada como lo han implementado, mediante el cual la cámara deja de emitir en directo y es ideal, por ejemplo, si estamos en casa y queremos preservar la privacidad de los nuestros. Si luego volvemos a tocar la opción modo privacidad del menú, la cámara volverá en sí, es decir, volverá a emitir en directo e irá a la misma posición en la que se encontraba antes del modo privacidad. Luego, una de las novedades interesantes de esta cámara es lo que han denominado detección inteligente, mediante la cual tenemos varias opciones, como por ejemplo la detección del cambio de imagen, que permite detectar cualquier movimiento o cambio que se produzca ante la cámara, aunque esto no me gusta demasiado porque si tenemos cortinas tal vez pueda provocar falsos positivos. Eso sí, podemos ajustar la zona de detección que queramos simplemente dibujando con nuestro dedo. Luego también tenemos lo que es la detección del contorno humano, que es ideal para evitar falsos positivos si tenemos la alarma activa. Funciona muy bien ya que lo hace a través de inteligencia artificial por software. Como os comentaba, también tenemos la opción detección de mascotas, que al igual que ocurre con el contorno humano, lo hace por inteligencia artificial y así podemos controlar nuestras mascotas de forma rápida y fácil. Luego, dentro de la inteligencia también tiene lo que es la detección de sonidos irregulares, de forma que si por ejemplo hay un ruido intenso, un golpe o lo que sea en casa, la cámara lo va a detectar. Podemos regular, eso sí, lo que es la sensibilidad del sonido y nos va a avisar mediante una notificación a nuestro teléfono móvil. Y ya por último tenemos lo que es el reconocimiento de gestos, mediante el cual, si se habilita, podemos por ejemplo saludar a la cámara en un momento dado y la cámara va a realizar una llamada a nuestro teléfono móvil de forma instantánea. Esto está muy bien, ya que por ejemplo si estamos fuera de casa y tenemos niños, podemos indicarles que saluden a la cámara si es que necesitan algo. Dicha cámara va a realizar una llamada vía wifi y nosotros desde fuera vamos a poder ver y contestarles de forma muy cómoda y muy rápida. Y luego ya un montón de ajustes, como por ejemplo las notificaciones, las cuales podemos activar o desactivar. Podemos indicarle si queremos que la cámara emita sonido, incluso activar lo que es la notificación caso que la cámara se quede sin conexión a la wifi o sin conexión de corriente. Podemos ajustar la imagen para que tenga una mayor calidad, mejorar el efecto en las escenas con iluminación de fondo o incluso voltear la imagen caso que la queramos colocar la cámara en el techo. También podemos activar y desactivar lo que es la luz del estado de la cámara, es decir, ese iconito azul si queremos que no se vea. Y luego también hacer seguimiento automático, como os comentaba anteriormente, para que nosotros, caso que entremos a la estancia, la cámara nos siga, no solo haga zoom, sino que además también siga nuestro trayecto, como podéis ver en la imagen. Eso sí, va un poquito a tirones, no va muy suave y es una de las cosas que no me ha gustado demasiado. Y luego otra cosa muy chula es que podemos habilitar la opción en la aplicación para poder tener minimizada la imagen en tiempo real de la cámara. Como estáis viendo ahí, podemos verla en directo en una pequeña pantallita mientras estamos utilizando el teléfono móvil con otras aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Así, en todo momento tenemos la visión de nuestra casa en tiempo real y podemos estar utilizando el móvil para otros menesteres. Esto es un detalle que me ha gustado mucho de esta cámara C6 de EZViz. En definitiva, una cámara súper polivalente, una cámara con un diseño muy chulo y una cámara que nos va a dar muchas satisfacciones cuando la coloquemos en casa. Por si fuera poco, también disponemos de una aplicación de escritorio. En mi caso la tengo disponible para Mac directamente de forma gratuita en la Mac App Store y de esta manera podemos controlar todas las cámaras que tengamos en casa usando nuestro Mac o PC. Además, el control es muy completo y es como si lo hiciéramos directamente desde el teléfono móvil. Tenemos disponibles todas las opciones
zoom, PTZ, foto 360, etcétera. Y esto nos va a facilitar mucho la vida, sobre todo si tenemos varias cámaras en casa u oficina y queremos controlarlas todas con una pantalla mucho más grande que la de nuestro teléfono móvil. Bueno, ¿qué os ha parecido esta C6 de EZViz? Un producto novedoso, sobre todo por la forma que tiene, tan redondita y tan chuli, que a mí particularmente me ha gustado mucho, y un producto que no solo por la forma, sino que además por funcionalidad es muy adecuado para colocarlo en nuestra casa. Y aparte de añadir la consecuente seguridad doméstica, un producto que lo podemos utilizar como vigilabebés o para vigilar nuestras mascotas sin ningún tipo de problema. Al ser giratoria, tener un ángulo de visión muy bueno y sobre todo tener el auto tracking, nos permite realizar estas tareas de forma muy cómoda. Os voy a dejar mucha más información de esta cámara en las notas del vídeo, pero si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier cuestión, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. También, como no, os voy a dejar enlaces de compra por si queréis haceros de una cámara de este tipo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.